Las madrugadoras te cuentan lo que pasa en la ciudad. Son las 6 de la mañana con 46 minutos. Ponga muchísima atención a esta información porque ya está con nosotros Alejandro Mejía, coordinador regional para América Latina de la Alianza Internacional de Recicladores. Vamos a hablar sobre el Tratado Global de Plásticos. ¿De qué se trata esta iniciativa, Alejandro? Bienvenido. Les saluda Daniela Ruiz de Estefanía Santillán. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación y saludos a todos quienes nos escuchan esta mañana. El Tratado Global de Plásticos resulta ser la respuesta de los gobiernos ante la crisis de contaminación por plásticos. Y esto lleva un proceso de más de cerca de 4 años, en el cual se han conformado mesas y comités de negociación para poner fin a la contaminación por plásticos. Y entender que esta contaminación se abarca desde todo el ciclo de vida del origen del plástico, desde su producción hasta su disposición final. Ahora, justamente en estos momentos, mientras nosotros estamos aquí en este espacio, más de 170 países se dan cita en Ginebra del 5 al 14 de agosto para tener la última mesa de negociación para la firma de un tratado global vinculante para hacer frente a la contaminación por plásticos. ¿Y cuáles serían estas acciones que se estarían tomando para evitar, ¿no?, todo este uso de plásticos? De cierta manera, incluso en Quito tenemos una ordenanza para evitar el uso de plásticos. La gente ya de a poquito ha ido cambiando, pero todavía hace falta. Seguimos utilizando plásticos. Todavía no hemos podido desechar el plástico al 100% de nuestras vidas. Estas acciones en este tratado global, ¿se tiene más o menos idea de cuáles serían, por dónde iría la línea de trabajo? Bueno, existen diferentes comisiones. Hay algunas medidas que tienen que son vinculantes y es a donde se camina el tratado global. Si bien es ambicioso, necesitamos que sea obligatorio, que sea adoptado a las políticas y a las legislaciones nacionales de cada uno de los países. El contexto realmente es complejo, es una crisis socioambiental muy amplia. Anualmente se producen cerca de 300 millones de toneladas de residuos plásticos. Apenas el 9% logra ser reciclable. Es decir, existe una gran contaminación y de estas cantidades de plásticos, el 50%, cerca del 50% está direccionado hacia el medio marino. Es decir, existe una realidad muy compleja y lo que tú acabas de mencionar, el hábito del consumidor, del usuario, desconoce totalmente esta problemática. Uh-huh. Incluso está verificado técnicamente y científicamente que el cuerpo humano ya incorpora microplásticos dentro de la sangre. Uh-huh, uh-huh. Es decir, existe una amenaza y una emergencia que tiene que ser atendida por los gobiernos y esto no tiene que ser una voluntad política, tiene que ser una adopción emergente y urgente de todos los gobiernos. Pero ¿cómo podemos cambiar desde nuestra casa? Por ejemplo, yo decía, no, hay personas que decimos, ya no me dé el sorbete, si es que es posible utilizar lo menor posible el tema de llevar la comida, pero todavía sigue, eso es un tanto complejo. ¿Cómo ir cambiando desde cada uno de nosotros? Porque creo que también el cambio es en cada uno de nuestros hogares. Totalmente, y las pequeñas acciones ya hacen grandes cambios. Justamente, yo apoyo a la Alianza Internacional de Recicladores, pero a su vez apoyo a la Federación Nacional de Recicladores del Ecuador, la RENAREC, que es una organización de 16 años de vida jurídica con 59 organizaciones a nivel nacional. Y lo que buscamos es conectar a las organizaciones de recicladores con el ciudadano, generando prácticas amigables y sencillamente que desde nuestros hogares la separación en la fuente, eso que te lleva realmente minutos, genera un cambio significativo. El separar correctamente los residuos en casa ahorra y facilita el trabajo a los compañeros recicladores y tú garantizas que el material que se destina al reciclador ya no vaya hacia la disposición final, hacia las quebradas, hacia los ríos y que terminan en el medio marino. Entonces, existen alternativas totalmente, las podemos hacer, por supuesto. El tema es generar conciencia y el tema es generar una educación al ciudadano, al consumidor, y que el consumidor
también comience a demandar a la empresa que requerimos consumir productos que sean amigables con el ambiente. Ahora, en Quito, por ejemplo, ya tenemos, ¿no? Hay esta recolección diferenciada en algunos puntos de la ciudad y la gente de a poco ya va cambiando, ¿no? El tema de ya separar sus desechos en cada uno de sus hogares. Pero no es en toda la ciudad. Si bien es cierto, es un paso que se ha dado para ya ir avanzando un poco más. ¿Qué nos hace falta? Porque yo siento que este tipo de acciones ya se ha tratado de hacer en varias ocasiones, pero no se ha logrado consolidar en el cambio de la ciudadanía. ¿Qué nos hace falta a nosotros para poder entender y decir, bueno, ya es tiempo de empezar a reciclar en cada uno de nuestros hogares? Porque si bien es cierto, se habla, ¿no?, de que es tan fácil poder separar los cartones de las cosas sólidas, por ejemplo, de los desechos de las frutas, no se lo hace. ¿Por qué se nos hace tan complicado? En mi parecer, y creo que puedo, atender a un contexto, es la desarticulación institucional, ¿sí? Generamos varias iniciativas de separación en fuente, pero no logramos decirle al usuario cómo hacerlo. Te pueden dar la información de cómo reciclar en casa, pero tú te quedas con la funda y dices, bueno, ¿y ahora? ¿Qué hago? ¿A quién entrego? ¿Cómo hago? ¿Quién me retira? ¿A dónde dejo? Entonces, esa falta de articulación es lo que genera que muchos ciudadanos también digan, bueno, ¿y para qué reciclo si no va a ser efectivo, no va a ser Y al eficiente? final se va a mezclar con toda la basura. Correcto. Entonces, ahí existen varias acciones. Como te digo, en la ciudad de Quito específicamente, existen 12 organizaciones de recicladores, de las 6 son centros de educación ambiental administrados por el municipio de Los Quito CEGAM. mediante exactamente los CEGAM, mediante el MGIRS, que son espacios donde la gente puede llegar a dejar sus residuos, ¿sí? O en su defecto, el poder contactar con la Red Nacional de Recicladores para poder identificar qué asociación o qué reciclador está más cercano a mi domicilio, ¿sí? Entonces, parte como es, yo siempre hablo de que no es una responsabilidad de solo un actor, es una responsabilidad compartida, de cómo el ciudadano también se interesa y digo, bueno, y ahora, ¿cómo busco? ¿Qué puedo hacer por acá? A ver, esta persona me puede facilitar. Y también creo que es importante avanzar a generar procesos desde las propias, como digo, nuestra propia cancha. Existen miles de millones de recicladores en la ciudad, están ahí, simplemente no los vemos. Pero no porque no existan, porque no queremos. Claro, porque además ahora, desde hace algún tiempo con la legislación ecuatoriana de pagar además por el plástico, muchas personas han visto en el reciclaje del plástico un medio de vida también. Correcto. Pero ahora es importante volver a esto que tú nos comentabas y, por cierto, me parece que fue el año pasado que nosotros hacíamos una investigación respecto al plástico y decía que ya las personas estamos consumiendo en microplásticos el equivalente a una tarjeta de crédito semanalmente. Por todo el microplástico, no solo que nos podemos ingerir, sino también el que podemos respirar porque ya está en el medio ambiente. Entonces la gente tiene que empezar a darse cuenta del nivel de la emergencia en el que estamos viviendo para poder reflexionar, concientizar y poner en marcha algunas acciones. En este sentido, por ejemplo, yo me ponía a pensar ahora mismo, decía, sí es verdad, nosotros en casa quizás cogemos las botellas plásticas, las ponemos en una funda cerrada, separadas, para que cuando venga un reciclador lo tome del contenedor, tome lista su paquete de todas las botellas plásticas. Pero ¿qué sí podemos reciclar y qué no podemos reciclar? ¿Y a dónde voy con esto? Tenemos estos paquetes yo suelo decirles como de espuma, flex blancos, que son los mayores contenedores de alimentos. Cuando uno va a comprar comida, siempre nos dan en estos paquetes, que por cierto, en naciones como Perú, por ejemplo, están ya prohibidos por cómo sueltan este microplástico y mucho más al contacto con el calor. Sin embargo, en el Ecuador nosotros lo seguimos consumiendo. Pero ¿qué hacer, por ejemplo, con eso? ¿O qué hacer con las otras tarrinas, estas tarrinas plomas con los que estamos muy familiarizados? ¿Y qué hacemos con eso? Eso sí lo desechamos, ¿qué sí podemos reciclar en casa? ¿Qué sí podemos diferenciar? ¿Y qué no podemos? Bien, como tú bien lo mencionas, en el caso de los plásticos son polímeros. Los polímeros son en sí materiales que se degradan con el tiempo, algunos con mayor prontitud, otros no tanto, pero al final de cuentas se están degradando ya y como tú bien dices, esos productos estamos consumiendo. ¿Ya? Y como yo les comentaba, de hecho aquí en Ecuador testeamos con algunos compañeros recicladores y existen micropartículas de plástico dentro de la sangre. Y como tú también lo acabas de mencionar,
¿Cuál es el órgano más grande que tiene el ser humano? La piel. Realmente interiorizamos mucho de la contaminación que se genera. Entonces, está ahí, el problema está ahí, pero tenemos que atenderlo. Ahora, existen realmente 7 grandes familias de polímeros de plástico y una de estas, como tú me dices, son estas tarrinas que actualmente ya se están reciclando, estas de espuma flex, y estas otras, digamos, tienen un proceso más complejo. Y ahí quiero hacer énfasis en la necesidad de que estas medidas que están siendo adoptadas por los gobiernos caminen hacia procesos justamente de simbiosis industrial, un proceso de ecodiseño. ¿Por qué? Porque gran parte de los productos plásticos que se producen no son reciclables, no son aprovechables. Entonces, o bien generamos productos que sean aprovechables en un 100% o en una composición de reciclabilidad, o simplemente tenemos que delimitar que no se produzcan estos plásticos porque son plásticos que no tienen una salida, que van a estar ahí, van a existir y coexistir con nosotros, pero no van a tener un aprovechamiento final. Ahora es bien importante esto que tú nos comentabas, ¿no? Ahora mismo se está haciendo este Tratado Global de Plásticos que va a ser de carácter vinculante solo para los 170 países miembros, va a ser vinculante a nivel mundial. ¿Cómo funciona en ese tema ya de la organización y de la declaratoria para que la gente y para que las naciones efectivamente empiecen a aplicar las acciones que se tomen ahí, las decisiones que se tomen ahí? Correcto. El ambiente es bastante, como yo digo, ambiguo. Es un ambiente de negociación, es una mesa de negociación. Existen varios países, de países principalmente árabes, del norte global también, que están de cierta manera generando una restricción, un retroceso al proceso de negociación, porque hay que entender algo, detrás existen intereses. Hay una industria petroquímica muy consolidada que se vería totalmente afectado si es que este tratado llegara a incidir principalmente en la producción, que es en donde muchas organizaciones de sociedad civil ponen el enfoque porque tiene que haber una regularización en la producción, ¿sí? Hablamos que de aquí al 2050 se va a triplicar la cantidad de residuos plásticos que se generan. Entonces, este tratado es realmente una situación bastante de interés nacional, de interés internacional, y es por eso que están concentrados en estos momentos en Ginebra más de 170 países negociando. Y ahí hay un compromiso de Ecuador. Quien lidera las mesas de negociaciones, el presidente o el conocido chair de las comisiones, es ecuatoriano, es Luis Vallas, que fue parte de las relaciones exteriores de Ecuador y es parte de la delegación también quien está liderando el proceso. Y necesitamos que estos mensajes de la ciudadanía, de la sociedad civil, logre justamente llegar hacia Ginebra para que se escuchen esas voces de miles de organizaciones y miles de ecuatorianos y miles de humanos que necesitamos poner un paro a la contaminación por plástico. Y ahí implica, como decía, una adopción real. Todos los países quienes firman el tratado van a tener que asumir esta connotación de carácter internacional. Es ya una normativa y eso a manera de legislación pues va a prevalecer, así como un tratado comercial, va a prevalecer un tratado internacional y tienen que adoptarse medidas en el país. Ay, qué bueno. Alejandro, solamente ya para finalizar, nos consultan si es que usted tiene oficinas, si es que hay aquí oficinas en Quito, porque hay personas que quisieran ser parte como de estos proyectos de recolección de basura. Totalmente y abiertos a todos quienes quieran sumar en el proceso. La Red Nacional de Recicladores del Ecuador está ubicada en la Universidad Andina Simón Bolívar, muy cerquita de aquí, muy vecinos suyos. Los números de teléfono los pueden encontrar en nuestras redes sociales como Red Nacional de Recicladores del Ecuador, en Instagram, en Facebook, en X, en LinkedIn. Ahí pueden ponerse en contacto con nosotros y como nosotros siempre mencionamos,
Los recicladores son quienes limpian el mundo con sus rostros, ¿sí? Y necesitamos que más manos se sumen a ese trabajo que realizamos. Muchísimas gracias a Alejandro Mejía, coordinador regional para América Latina de la Alianza Internacional de Recicladores. Vamos entonces a estar atentos, expectantes de lo que ocurra hasta hoy en esta cumbre mundial y por supuesto le vamos a comprometer a Alejandro para que venga a contarnos cuáles han sido los resultados y qué es lo que se va a plantear y qué es lo que también en lo que también el Ecuador deberá comprometerse en torno al tema de los residuos plásticos.